Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya y mientras que se van uniendo el resto de personas le seguiremos dando acceso, ¿vale? Y bueno, primero de todo me presento que soy Paloma Núñez, soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Y bueno, estoy muy contenta de poder participar en uno de estos webinars del máster de fisioterapia del suelo pélvico y ginecobstétrico. Y bueno, voy a hablaros sobre todo de los factores de riesgo para las disfunciones del suelo pélvico, para el desarrollo de las disfunciones a largo plazo, ¿vale? De cómo se producen y cuáles son los factores de riesgo más importantes para ellas. Sobre todo me voy a centrar en la parte, bueno, que más me compete a mí por mi especialidad, que es el embarazo y el parto, que son unos determinantes bastante importantes en el desarrollo posterior de disfunciones de suelo pélvico en el futuro. Así que bueno, em, voy a explicaros un poco, en primer lugar voy a hablar un poco de qué son las disfunciones del suelo pélvico y los mecanismos de cómo se producen. Luego voy a hablar de los factores de riesgo bastante establecidos para el desarrollo de disfunciones del suelo pélvico. Luego voy a hablar de otros factores de riesgo que son un poco más controvertidos, pero que también tenemos que tener presentes. Y por último, pues las estrategias de prevención para el desarrollo de disfunciones del suelo pélvico que podemos hacer como profesionales de la salud, tanto fisioterapia, médico, enfermero o cualquier persona que esté en contacto con una mujer en cualquiera de las etapas de su vida. ¿Vale? Así que bueno. Sobre todo me he basado en la guía de la NICE, que es de diciembre de 2021, que están bastante bien establecidas y estudiadas, pues un poco todos los factores de riesgo para las disfunciones del suelo pélvico, todos los mecanismos por los cuales se producen y los tipos de tratamientos que se realizan, tanto conservadores como ya más, en casos más severos, tratamientos quirúrgicos. ¿Vale? Entonces, bueno. Las disfunciones del suelo pélvico son todas aquellas afecciones en las que los músculos del suelo pélvico que rodean la vejiga, el canal anal y la vagina no funcionan de forma correcta, ¿vale? Engloba varias afecciones como son la incontinencia urinaria, los trastornos en el vaciado de la vejiga, la incontinencia fecal y anal, los trastornos del vaciado del intestino, el prolapso de órganos pélvicos, las disfunciones sexuales y el dolor pélvico crónico. Los más comunes y los de los que voy a hablar, eh, creo que nos está cambiando la presentación. Vale, un segundo. A ver, que dejo de compartir. Y intento compartirla de nuevo. A ver, ahora ¿veis la... ¿Se pasa la, la, la presentación? Vale, perfecto. Muy bien, perdona. Vale, pues eso, lo que estaba diciendo. Los síntomas más frecuentes de las disfunciones del suelo pélvico, aunque hay muchos más, son la incontinencia de orina, la incontinencia fecal y el prolapso de órganos pélvicos. Entonces, en cuanto a cómo se producen la mayoría de las disfunciones del suelo pélvico, pues la mayoría de veces suele ser debido a una lesión nerviosa, la mayoría de las veces durante el parto vaginal, que ocurre en el 40-80% de las mujeres, ¿vale? Y puede ser ya sea por compresión, por un estiramiento del nervio, por un desgarro, por una rotura completa, ¿vale? Lo más frecuente es el daño del nervio pudendo, pero bueno, hay muchas otras lesiones neuromusculares que pueden provocar disfunciones de suelo pélvico.
y el daño suele ser acumulativo en los diferentes y los continuos partos, en los diferentes partos vaginales, ¿vale? Luego, por otro lado, está la lesión del elevador del ano y de los músculos cocígeos, bueno, ya sea por avulsión, que se produce en un 20% de los partos vaginales, por un traumatismo, por una denervación o por la misma atrofia neuromuscular y del tejido conectivo. En tercer lugar, puede ser por la lesión facial de la musculatura del suelo pélvico y las fascias que están implicadas en él. Está sobre todo asociado a los prolapsos del suelo pélvico y a la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿vale? Y ya por último, pues las alteraciones del tejido conectivo que se asocian sobre todo a prolapso de órganos pélvicos, pero también a otras disfunciones del suelo pélvico. Entonces, estos son los factores de riesgo de los que voy a hablar, ¿vale? Hay factores de riesgo que son modificables, otros factores de riesgo que no son modificables. Sobre todo, me gustaría hacer bastante hincapié en los que son modificables para poder prestarle atención e intentar cambiarlos pues, a lo largo de la vida de la mujer, tanto antes del embarazo como durante el embarazo. También tener bastante presente aquellos que no son modificables para pues prestar más atención a estas pacientes, ¿vale? Intentar disminuir otros que sí son modificables en estas pacientes que ya tienen estos factores de riesgo. Y luego están los factores de riesgo que están relacionados con el parto, que es el principal factor de riesgo para desarrollar disfunciones del suelo pélvico a lo largo de la vida de una mujer y relacionados con el embarazo, ¿vale? Porque también hay algunos cambios que influyen en el desarrollo de disfunciones del suelo pélvico, tenga la paciente un parto vaginal o no. En primer lugar, hablo de los factores de riesgo modificables, ¿vale? El primero, como todos sabemos, la obesidad y el sobrepeso no son buenos para casi nada, pero para disfunciones del suelo pélvico no son, no lo son tampoco. Entonces, por lo general, aumentan el riesgo de prolapso de órganos pélvicos en un 40 o un 50%, ¿vale? Lo que pasa es que hay bastante controversia en que una vez que el tejido está dañado y hay un prolapso de órganos pélvicos bastante evidente, en que la pérdida de peso ayude a la regresión completa del prolapso, ¿vale? Puede mejorarlo, pero la regresión completa es bastante complicada. Aumenta, por supuesto, el riesgo de la incontinencia urinaria de esfuerzo sobre todo, y aquí sí que la pérdida de peso ayuda a la reducción de los síntomas de incontinencia de esfuerzo. Y el control de peso, por tanto, es una medida profiláctica muy importante para reducir la incontinencia y prevenir en un riesgo futuro el desarrollo de prolapso de órganos pélvicos, ya que es un factor de riesgo sobre el que podemos actuar. El tabaco es otro factor de riesgo asociado a muchas enfermedades y funciones a lo largo de la vida en todas las personas, pero sobre todo está bastante asociado a las disfunciones del suelo pélvico, sobre todo en el ámbito de la obstetricia y ginecología, está muy asociado a los desgarros de grado 3 y 4, a los desgarros perineales, que son los desgarros que ya va asociado el esfínter anal o la mucosa anal, ¿vale? Y ocasionan luego posteriormente bastante incontinencia anal. Los síntomas también de urgencia y frecuencia miccional, la incontinencia de urgencia, son 3 veces más frecuentes en mujeres fumadoras que no fumadoras. De hecho, las pacientes que dejan de fumar y tenían incontinencia o síntomas de urgencia mejoran bastante. En cuanto al sedentarismo y la falta de ejercicio físico, aquí existen un poco de controversia porque sabemos que el ejercicio físico antes y después del embarazo ayuda a mantener al margen otros factores de riesgo que influyen en las disfunciones del suelo pélvico, como mantener un peso dentro de la normalidad, tener mucha mejor movilidad, tanto durante el embarazo como durante el parto, ayuda a tener menos resistencia a la insulina y menos riesgo de diabetes o la diabetes más controlada. Eso, a posteriori, que luego lo comentaré, ayuda a que el peso del recién nacido no sea tan grande, bueno, no sea tanto.
y que se gane menos peso durante el embarazo si se realiza ejercicio durante el embarazo. Lo que hay un poco de controversia es en cuanto a los ejercicios de impacto, porque parece que sí que está un poco relacionado con el riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, bueno, simplemente habría que valorar a cada paciente de forma individual, sobre todo cuando comienza el embarazo. Obviamente, una paciente que nunca ha hecho deporte en su vida no puede empezar en el primer trimestre haciendo CrossFit, pero una paciente que ya lo hacía de forma habitualmente, pues puede ir adaptándolo a lo largo de todos los trimestres del embarazo, ¿vale? Lo que sí, importante es mantenerte siempre activa y hacer algo de ejercicio físico durante el embarazo. El estreñimiento crónico también es otra de las causas de prolapso por el aumento de presión intraabdominal. Otro de los factores de riesgo no modificables es una persona que ya tiene diabetes antes del embarazo, ya sea tipo 1 tipo 2, o que la desarrolla durante el embarazo. Lo del hecho de desarrollarla durante el embarazo es levemente modificable si previamente se han tenido unos hábitos de vida saludables, se mantiene un IMC correcto, una dieta saludable, ejercicio físico, aunque hay algunas pacientes que a pesar de ello, pues por factores genéticos o lo que sea, la acaban desarrollando en el embarazo. Entonces, la diabetes está asociada a daño nervioso por los niveles del azúcar en sangre, que esto está bastante asociado con la incontinencia de urgencia, el síndrome de frecuencia menstrual, vejiga hiperactiva. Y además, la diabetes, si durante el embarazo está más controlada, hay mayor riesgo de macrosomía fetal, es decir, que el bebé sea más grande en la fecha de parto, que la madre, por lo general, aumente más de peso durante el embarazo, y también hay más riesgo en el embarazo del polihidratnio, que para los que no lo sepáis, el polihidratnio es cuando el líquido amniótico, perdón, está en una cantidad mayor de lo habitual. Eso hace que el peso del embarazo, además del bebé, el líquido de la placenta, sea mucho mayor, la presión en el abdomen y en el suelo pélvico sea mayor, y la probabilidad de una disfunción del suelo pélvico posterior sea más frecuente. También obviamente todo esto está relacionado y lleva a un parto más dificultoso, a un periodo expulsivo más largo, más prolongado, más riesgo de instrumentación, más riesgo de desgarro, también obviamente más riesgo de cesárea, y a posteriori pues el desarrollo de la incontinencia y de prolapso. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, en primer lugar tenemos la edad, ¿vale? La edad es el factor de riesgo más importante para las disfunciones del suelo pélvico en mujeres que ya no están en una etapa fértil, en mujeres posmenopáusicas, ¿vale? Porque el aumento de edad va unido a el descenso de estrógenos cuando llega la menopausia, que hace que los tejidos, tanto músculo, tejido conectivo y todo, sea de peor calidad, y la sujeción, no sea la misma que una mujer joven. Entonces, bueno, la incontinencia de urgencia y el prolapso de órganos pélvicos es mayor en mujeres de 60 años, ya hayan tenido partos o no hayan tenido partos, ¿vale? Simplemente por el simple hecho de la edad. También el aumento de la edad en el primer parto aumenta el riesgo de incontinencia y de posteriores cirugías de prolapsos o de incontinencia, ya sea por un parto vaginal, o sea, ya haya tenido la paciente un parto vaginal o un parto por cesárea. Cuanto más edad, mayor riesgo, ¿vale? Y bueno, en el estudio de WHI, cada 10 años adicionales que vayamos teniendo, aumentan el riesgo de prolapso en un 40%, que es bastante, ¿vale? Entonces, bueno, en posmenopáusica, en pacientes ya mayores de 50 a 60 años, cuando se van acumulando la edad, el impacto de la edad es mayor que el impacto de haber tenido partos vaginales. Y otro de los factores de riesgo no modificables es tener historia familiar de disfunciones del suelo pélvico. Si tu madre, hermana, abuela han tenido disfunciones del suelo pélvico, el riesgo de prolapso aumenta 2,5, ¿vale? Además,
si hay más familiares, más riesgo de prolapso habrá. Los genes que influyen en esto se están estudiando y no se desconocen cuáles, o sea, y se desconocen cuáles son los genes exactos que producen esto, pero obviamente se ha visto que está totalmente relacionado el tener familiares con disfunciones del suelo pélvico en el riesgo de tenerlo nosotros mismos. Luego, bueno, el cáncer ginecológico y su tratamiento. Yo esto como ginecóloga me parece una cosa súper importante, que cuando las pacientes tienen un cáncer nos centramos sobre todo, obviamente, en la curación, que la paciente tenga una supervivencia, tenga buena calidad de vida, pero no tenemos muchas veces en cuenta lo que lleva posteriormente el haber sido superviviente de un cáncer. En los cánceres ginecológicos, sobre todo, aparte de que muchos de los factores de riesgo para los cánceres ginecológicos son muy similares también a los factores de riesgo para las disfunciones del suelo pélvico, pues como la obesidad, el tabaco, la dieta poco saludable, falta de ejercicio, edad, antecedentes familiares. También hay que tener en cuenta que la mayoría de cánceres ginecológicos llevan asociados a tratamientos antihormonales que llevan a un estado hipoestrogénico similar al de la menopausia o incluso mayor por el tratamiento, y que a veces esto pasa en pacientes muy jóvenes y estamos llevando a un estado similar al de la menopausia, pues con todo lo que conlleva de la debilidad del tejido muscular, conectivo y demás que he dicho antes, pero en pacientes más jóvenes que van a estar durante mucho más tiempo de su vida sin estrógeno. Entonces, estas pacientes tienen muchísimos más factores de riesgo para desarrollar todo tipo de síntomas relacionados con el déficit de estrógeno, entre ellos las disfunciones del suelo pélvico. En segundo lugar, los cánceres ginecológicos llevan asociada una cirugía muy mutilante, ¿vale? Quitamos útero, quitamos ovario, quitamos parametrio y en ello nos llevamos muchos nervios, muchas arterias, muchas venas, muchos vasos, tejido conectivo, partes de músculo, ¿vale? Y esto lleva a una falta de sostén posterior en las estructuras pélvicas bastante importante. Y luego, por último, cuando estos tratamientos además llevan radioterapia asociada, la radioterapia lo quema todo, ¿vale? Atrofia todo el tejido conectivo, todo el tejido muscular, todo el tejido nervioso y los vasos. Entonces, bueno, tener en cuenta estas pacientes, ¿vale? Y tratarlas con mucho cariño y intentar trabajar para prevenir las disfunciones a posteriori, no solo de suelo pélvico, sino como todo tipo de dolor pélvico crónico, sequedad, problemas en las relaciones, un poco todo, mal lo que lleva. En cuanto a la cirugía ginecológica, pues un poco similar a lo que he comentado antes, aunque no sean una cirugía tan mutilante, pero al final llevarnos el útero por delante implica llevarnos bastantes nervios, alterar la musculatura también un poco, y al final si esta cirugía ginecológica está indicada por una cosa que no sea un prolapso o una incontinencia, pues quizás el riesgo de luego desarrollarlo no sea tanto como si la cirugía, por ejemplo, quitar el útero, está indicada por un prolapso que ya tenía la paciente. O sea, al final la debilidad de esos tejidos sigue estando. Entonces hay bastante mayor riesgo de recurrencia de los prolapsos o de la incontinencia, ¿vale? En pacientes con fibromialgia también son bastante frecuentes las disfunciones del suelo pélvico, sobre todo por el dolor crónico que causa la fibromialgia en la región pélvica, aparte de en otras partes del organismo. Lleva un aumento de tensión que al final pues, se convierte en un círculo vicioso que hay que tratar bastante precozmente para que a posteriori nos lleve a disfunciones del suelo pélvico. Quería aprovechar, ya que, bueno, creo que el dolor pélvico cada vez se investiga más y está más presente en todas las consultas, tanto de médicos, fisioterapias, enfermeros, cualquier profesional de la salud. Y quería recomendaros este manual que
he puesto aquí, que es el Manual de dolor pélvico crónico, o sea, de dolor pélvico en la mujer, perdón, que es un libro súper completo, tanto de anatomía, fisiología, tratamientos conservadores, tratamientos quirúrgicos, y yo lo he usado muchísimo. Está publicado hace 1 o 2 años y súper actualizado, y si alguien lo quiere me puede escribir después y le paso el enlace para que lo podáis tener, porque es de descarga gratuita. Luego la enfermedad respiratoria crónica y la tos crónica por la continua presión intraabdominal y el valsalva continuo provoca presión continua en la estructura de la pelvis. Y bueno, esto no lo podemos modificar, obviamente, pero es importante que las pacientes que tengan alguna enfermedad respiratoria crónica, como el asma, el EPOC o la fibrosis quística, por ejemplo, tengan un tratamiento correcto y además, bueno, evitemos el tabaco, por supuesto, y disminuyamos el impacto de otros factores de riesgo que sí son modificables para estas pacientes. Y ya, bueno, relacionado con el embarazo, que es ya así lo más controvertido un poco, hablar primero del parto vaginal, ¿vale? El 50% de la incontinencia de urgencia y el 75% de los prolapsos se atribuyen al embarazo y al parto. Y lo que he dicho antes, tiene más efecto el parto vaginal en las pacientes en edad fértiles y premenopáusicas. Es un factor de riesgo bastante claro y sobre todo la incontinencia urinaria de esfuerzo y mixta, ¿vale? La de urgencia no tiene tanto que ver con el parto vaginal. De todos los factores de riesgo que para los prolapsos y la incontinencia, el parto vaginal es el factor de riesgo más importante de todos, ¿vale? Mujeres que han tenido partos vaginales, perdón, son las que más riesgo van a tener de tener alguna disfunción en el futuro. Entonces, bueno, revisando un poco la literatura, eso, en todas las pacientes que han tenido parto vaginal van a tener mayor riesgo que las pacientes que no han parido o que han tenido una cesárea. Y además, las pacientes que han tenido una cesárea urgente y durante el trabajo de parto, aunque hayan hecho pujos y demás, el riesgo de una paciente con un parto vaginal siempre va a ser mayor que el de una cesárea, ya sea programada o en el curso de un parto, incluso con pujo, ¿vale? ¿Qué nos lleva a esto? Tendríamos que hacer, mucha gente se plantea el hecho de, ¿tendríamos que hacer una cesárea para evitar las disfunciones del suelo pélvico? Pues obviamente no, ¿vale? Es verdad que el parto vaginal es lo que más influye, pero una cesárea no previene de todo las disfunciones del suelo pélvico. Y esto es muy importante y hay que hacérselo saber a todas las pacientes, ¿vale? Porque ya hay otros muchos factores de riesgo que intervienen en las disfunciones del suelo pélvico posteriormente. Además, la cesárea no es una cirugía sin ningún tipo de riesgo y las pacientes tienen que conocer esto. Nosotros, la verdad, que las consultas nos esforzamos bastante a recomendar, intentar recomendar un parto vaginal y explicarle a las pacientes tanto los riesgos como los beneficios de esto. Y luego, en cuanto a las pacientes que ya tienen una disfunción del suelo pélvico bastante importante, una incontinencia de esfuerzo muy grave, un prolapso bastante severo, pues realmente no hay datos suficientes para asesorar si hay que ir a una cesárea o hay que ir a un parto vaginal. Yo creo que lo más importante es hablar con la paciente de los riesgos y beneficios y sobre todo lo que sí que es importante, que una vez que vamos a operar a una paciente porque tiene un prolapso, una incontinencia de urgencia, es súper importante que estas pacientes tengan su deseo genésico cumplido, ¿vale? Porque si, por ejemplo, ponemos una malla, que es el tratamiento para la incontinencia de esfuerzo en las pacientes con incontinencia, y se queda luego embarazada, luego la distensión del útero, la musculatura abdominal y demás con el embarazo, pues hace que toda esa anatomía se distorsione. Incluso hay pacientes que, habiendo pasado eso, luego han tenido retenciones de orina por la excesiva presión que ha ejercido la malla en el embarazo. Entonces, bueno, pues tener en cuenta lo de los efectos, los deseos genésicos cumplidos.
Por otro lado, en el embarazo y el parto, desgraciadamente, tener más de 30 años en el primer parto aumenta el riesgo de incontinencia urinaria de fuerza y de prolapso, ¿vale? Ya sea un parto vaginal o una cesárea. Tener 30 años, más de 30 años en el primer embarazo influye bastante. Desgraciadamente, pues como la sociedad de ahora no es la misma que la de antes, y por lo general la mayoría de las pacientes tienen más de 30 años en su primer embarazo. Entonces, obviamente esto no es modificable, pero sí que podemos tenerlas en cuenta para hacer un buen asesoramiento antes, durante y después del embarazo, atendiendo a otros factores de riesgo que sí que podemos modificar, ¿vale? Y luego, haber tenido ya un parto es otro de los factores de riesgo, ¿vale? Tener un único parto incrementa el riesgo de disfunción del suelo pélvico por 4 y tener un segundo parto lo incrementa por 8. El riesgo de disfunción del suelo pélvico en embarazos y partos posteriores incrementan el riesgo, pero más lentamente. O sea que lo importante es que una mujer, por el simple hecho de haber dado a luz una vez, ya tiene bastante riesgo para tener una disfunción del suelo pélvico y hay que asesorarla y después del embarazo hacerle una buena valoración del suelo pélvico para poder prevenir de cara al futuro y sobre todo de cara a cuando ya llegue la menopausia, porque a lo mejor durante su época fértil no tiene ningún tipo de síntoma, pero probablemente comience con alguno cuando ya llegue la menopausia. Y luego los factores de riesgo relacionados con el parto vaginal. Aquí hay un poquito de, bueno, de controversia también. En primer lugar, el parto vaginal instrumentado puede ser con forceps, con ventosa o con espátula, ¿vale? Voy a hablar sobre todo del forceps y la ventosa, que son los que más se utilizan. Hay evidencia total de que desgraciadamente para todos los ginecólogos, pero en la realidad, el forceps aumenta con bastante evidencia las disfunciones del suelo pélvico. Está asociado a daño en el músculo elevador del ano, a neuropatía del pudendo, a laceraciones del esfínter anal y aparte de que aumenta por 2 el riesgo de prolapso y por 3 el riesgo de incontinencia urinaria, pues también está asociado bastante a dolor pélvico crónico, mucho mayor dolor en el posparto, etcétera. Lo que sí que quiero dejar claro que estos factores de riesgo, voy a volver atrás, de los que voy a hablar del parto, yo me voy a centrar en el riesgo de disfunciones del suelo pélvico a posteriori, ¿vale? No en el riesgo de incontinencia en el posparto inmediato, no en el riesgo de dolor pélvico crónico, no en el riesgo de desgarro mayores o menores, ¿vale? Simplemente porque los factores de riesgo asociados a todo esto son muy similares, pero algunos hay evidencia de que afectan más a una cosa y que afectan más a otra. Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en las disfunciones del suelo pélvico, ¿vale? Luego nombraré un poco algo de los desgarros del perine, ¿vale? Pero en principio solo de esto. Entonces, como he dicho, el forceps, por supuesto, aumenta las disfunciones del suelo pélvico. Y luego el parto con ventosa, hay bastantes diferencias en los estudios, pero por lo general en la mayoría de los estudios no están asociados significativamente al aumento del riesgo de disfunciones del suelo pélvico. También me gustaría decir que un parto con forceps la mayoría de veces está asociado a otros factores de riesgo, un parto más complicado, pues obviamente lo que sí que hay que hacer si vamos a poner un forceps sí o sí, es que el forceps esté perfectamente indicado cuando una dilatación es completa y la presentación de la cabeza fetal está encajada en un tercer plano o más, ¿vale? Eso es súper importante. Un forceps mal indicado al final va a ocasionar puede ocasionar lesiones bastante graves en la madre. Luego, por otro lado, otro de los factores de riesgo en el parto es un periodo expulsivo muy prolongado.
¿vale? Una segunda etapa del parto, cuando realizamos pujos de más de 1 hora, influye en una presión ahí continua durante más tiempo, y el desarrollo está bastante relacionado con las disfunciones del suelo pélvico cuando ya las pacientes que tenemos en consulta con disfunciones le preguntamos, pues la mayoría de pacientes cuentan, pues sí, el parto duró mucho, estuve mucho tiempo empujando. Entonces, bueno, no hay evidencia totalmente concluyente, pero está bastante relacionado. Y además, como he dicho, igual que con el force, una segunda fase del parto prolongada también está asociada a otros factores de riesgo, como el mayor peso del recién nacido. A veces la analgesia epidural también influye a que el periodo del expulsivo sea más largo. La presentación fetal en occipito posterior hace que el descenso de la cabeza sea un poco más dificultoso y también, obviamente, pues esto está relacionado a que al final estos partos acaben siendo partos instrumentados. Entonces, bueno, por eso los estudios totalmente no son concluyentes, porque como tal el parto prolongado en sí está asociado a otros factores de riesgo que influyen en las disfunciones del suelo pélvico. Luego, la lesión del esfínter anal durante el parto. De aquí quiero decir que la lesión del esfínter anal durante el parto se producen de los desgarros entre un 1 y un 4%, ¿vale? El esfínter, bueno, son los desgarros grado 3 y grado 4 que implican el esfínter anal, pueden implicar el esfínter anal externo de forma parcial o completa, el esfínter anal interno y la mucosa anal, ¿vale? Entonces, obviamente la lesión del esfínter no está relacionada con la incontinencia urinaria y el prolapso de forma evidente, pero sí que está asociada con la incontinencia fecal a gases. Entonces, esto sí que es un poco diferente. Los factores de riesgo que se asocian a la lesión de esfínter son muy similares a los factores de riesgo de las disfunciones del suelo pélvico, pero tener una lesión en el esfínter anal no quiere decir que luego esté asociado con la incontinencia urinaria y el prolapso. Factores de riesgo para que haya una lesión del esfínter anal, como tal con evidencia, la episiotomía media, el parto con forceps, la presentación de la cabeza fetal en occipito posterior, la distocia de hombro, que para quien no sepa qué es la distocia de hombro, es cuando en el expulsivo sale la cabeza fetal y el hombro anterior se queda impactado en la sínfisis del pubis de la madre, ¿vale? Esto hace que tengamos que recurrir a maniobras de introducir nuestras manos, hacer episiotomías más grandes, tocar más la pelvis al final de la mujer, perdón, y esto hace pues, que tenga mayor riesgo del esfínter, ¿vale? Para poder sacar al bebé. Y bueno, y luego también parece que está en la posición de cuclillas y la litotomía está más asociada a la lesión del esfínter. Y luego, pues otros factores de riesgo que parecen que influyen, pero no hay evidencia suficiente, ¿vale? Son el peso al nacer del bebé, la episiotomía, las profesiones relacionadas con alto esfuerzo o cargar mucho peso y demás, y alteraciones del colágeno. Entonces, en cuanto al peso al nacer del recién nacido, incrementa el riesgo de prolapso de órganos pélvicos, ¿vale? Aunque la relación con la incontinencia de orina no está clara. Sobre todo estará asociado a la incontinencia urinaria de esfuerzo y la mayoría de estudios se inclina a que sí que está relacionado con la incontinencia, sobre todo en bebés de más de 4 kilos. Cuando, cuando nuestras pacientes han tenido un bebé de más de 4 kilos, tenemos que hacer eso, una muy buena valoración y hacer bastante luego ejercicios de suelo pélvico y tratamiento para mantener ese suelo pélvico un poco a raya de cara a futuros embarazos y a futuros disfunciones del suelo pélvico, ¿vale?
Podría el peso al nacer, aparte de por factores genéticos, obviamente una mujer que mide 1,80 m, que su marido mide 1,80 m, pues es bastante poco probable que haga un bebé bastante pequeñito, no sé, que tenga algún problema durante el embarazo, de un giro, de mala vascularización de la placenta y demás, pero estas pacientes pues suelen tener bebés grandes. Pero también tienen bebés grandes pacientes de una altura y normal que pues tienen obesidad, que tienen una mala alimentación, que son totalmente sedentarias o que no hacen nada de ejercicio ni antes del embarazo ni durante el embarazo, ¿vale? Entonces, bueno, la ganancia ponderal de la madre es súper importante para el peso al nacer del recién nacido. Entonces, estos sí que son factores de riesgo que podemos controlar y que podemos mantener un poco al margen durante el embarazo para evitar que el recién nacido sea inmensamente grande y ocasione tanto mayor riesgo de disfunciones de suelo pélvico como mayor riesgo de instrumentación, mayor riesgo de cesáreas también, ¿vale? Entonces, bueno, esto pues tenerlo un poco en cuenta porque hay que favorecer que las pacientes no sean sedentarias durante el embarazo, incluso las que antes no se movían nada ni hacían ningún tipo de deporte, por lo menos mantenerse activa es súper importante. Y lo vemos todos los días en las consultas y en el paritorio, que las pacientes que se han mantenido activas, que han hecho ejercicio durante el embarazo, al final consigue unos partos vaginales mucho más satisfactorios, unos pesos de recién nacido mucho más normales, que no estén asociados a macrosomía fetal y por lo general suelen ir bastante bien, ¿vale? A no ser que surja algún problema pues, de frecuencia cardíaca del feto durante el parto, y ahí no podemos hacer nada, mucho más. Luego, en cuanto a la episiotomía, que sé que esto es una cosa que todo el mundo está muy pendiente, todas las pacientes cada vez más están más informadas. Obviamente nadie quiere que le hagan una episiotomía del parto, intentamos hacer lo menos posible, pero hace 100 años fue la primera vez que se indicó la episiotomía de rutina porque se creía que esto prevenía los desgarros en el periné y ayudaban a proteger el suelo pélvico y ayudaban a prevenir las disfunciones del suelo pélvico en el futuro. Y entonces se hacían episiotomías de rutina a prácticamente todas las pacientes o todas las pacientes que tenían partos vaginales. Entonces, bueno, esto obviamente se ha visto que la episiotomía no previene de las disfunciones del suelo pélvico, aunque tampoco las aumenta, ¿vale? Lo que no hay evidencia de que las mejore ni la episiotomía selectiva ni la episiotomía de rutina. Pero obviamente algunas veces hay que hacer una episiotomía y esto se hará cuando los beneficios superen los riesgos, tanto para la madre como para el bebé. En el momento del parto, los ginecólogos, las matronas, veamos que el perine no da más de sí, que hay un riesgo muy fuerte, sobre todo de desgarro del esfínter anal, ¿vale? Cuando vemos que está muy cerca del esfínter anal, la mayoría de las veces solemos hacer una episiotomía para evitarlo, el desgarro del esfínter anal. Sobre todo, lo importante que, bueno, yo eso también se lo intento transmitir a los residentes y demás, que no nos cuesta nada informar a la paciente, que tardamos 5 segundos en informarla, de decirle, mira, no nos queda más remedio y vamos a hacer una episiotomía, que siempre sea selectiva y según cómo vaya el parto, cómo sea la paciente, cómo el bebé, cómo esté en el momento del expulsivo, ¿vale? Y que la episiotomía siempre sea medio lateral, ¿vale? Que nunca sea una episiotomía media, súper importante. Entonces, bueno, obviamente, pues después de tener una episiotomía, las molestias van a ser mayores en el posparto inmediato, la cicatrización y demás, pero ni nos salva ni nos reduce ni nos aumenta las disfunciones del suelo pélvico. Luego, lo que he dicho, las profesiones que conllevan mucha carga de peso llevan un aumento de presión intraabdominal continuada, que luego esa presión se va al suelo pélvico también,
y por lo general, aunque hay controversia, incrementa el riesgo de prolazo de órganos pélvicos. He encontrado bastantes estudios, pero el que más interesante me ha parecido es este que dejo aquí abajo, ¿vale? En que se analizaron a 1.000 mujeres de todos los tipos de profesiones y se vio que las pacientes que trabajaban en fábricas, obreras, que llevaban mucha carga, tenían bastante mayor riesgo de prolazo de órganos pélvicos y bastante más severo por el aumento de la presión intraabdominal continuada, ¿vale? Luego, las enfermedades que implican alteraciones del colágeno, por supuesto, contribuyen al desarrollo de prolazo de órganos pélvicos, incluso de incontinencia urinaria de esfuerzo. Sobre todo, bueno, la mayoría de estudios que hay sobre esto son sobre el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿vale? Que para los que no lo sepáis es un síndrome de hiperlaxitud de todos los tejidos. Entonces, bueno, igual que en el resto de musculatura del cuerpo, a la gente se le salen los hombros y demás, el suelo pélvico no está tan bien sujeto como una mujer que no tiene una alteración del colágeno, ¿vale? Genéticamente. Entonces, bueno, pues estas pacientes tener mucho cuidado y es verdad que hay que tratarla muy, muy individualizada de cara al embarazo y al parto. Y ya por último, después de todo esto que he comentado de los factores de riesgo, pues hablar un poco de, aunque ya lo he ido diciendo, que lo más importante es la prevención y actuar sobre los factores de riesgo que son modificables y evaluar a las pacientes tanto antes como durante el embarazo como en el postparto, ¿vale? Todas las intervenciones que podamos hacer durante el embarazo y el parto son un área muy importante de investigación y en la que seguiremos haciendo estudios y seguiremos dándole mucha importancia porque al final las disfunciones del suelo pélvico lo que más influye es el embarazo y el parto. Entonces, bueno, primero, los ejercicios profilácticos de suelo pélvico, ejercicio de Kegel, fisioterapia de suelo pélvico, preparación al parto. Obviamente disminuye mucho a corto plazo en mujeres premenopáusicas que después del parto desarrollen incontinencia, desarrollen prolazo de forma precoz, pero bueno, a largo plazo al final, en la menopausia, cuando ya los tejidos son diferentes, obviamente, pues los ejercicios profilácticos pueden mejorar la incontinencia, mejorar el grado de prolazo, como he dicho, pero no lo van a hacer desaparecer del todo, ¿vale? Pero sí es importante recomendárselo a los pacientes, por supuesto. Una cesárea profiláctica, como ya he dicho, no hay evidencia de que prevenga totalmente las disfunciones del suelo pélvico porque hay otros factores de riesgo que influyen y además no está exenta de riesgo ninguna cesárea. Tenemos que conocer las preocupaciones de la paciente, informarla de los riesgos de las cesáreas iterativas sobre todo, porque una vez que hay una cesárea ya pues hay más probabilidad de tener otra y una detrás de otra pues hay bastante riesgo a nivel de los órganos pélvicos. Y como dato bastante importante, que en todo lo que he revisado me ha llamado muchísimo la atención, que para evitar un único caso de incontinencia urinaria tendríamos que hacer entre 7 y 12 cesáreas. O sea que, por supuesto, una cesárea profiláctica no está indicada, ¿vale? Para prevenir las disfunciones del suelo pélvico. En cuanto a la segunda fase del parto prolongado, pues no hay diferencia significativa, aunque obviamente tenemos que intentar en todo lo posible que el momento de pujos en el parto sea lo más corto posible, pero hay veces que no lo podemos conseguir pues, por los factores de riesgo que he dicho antes, la posición del bebé, bebé grande, mal posición fetal, pues todas estas cosas. Entonces, bueno, hace hincapié en una anamnesis correcta cuando vamos a evaluar a una paciente en el posparto de conocer cuánto ha sido la duración del periodo del expulsivo y hace más hincapié en las pacientes que han tenido un expulsivo más largo. Luego, en cuanto a evitar el parto instrumentado con forceps, es una intervención bastante prometedora porque obviamente está clara la relación con el forceps y las disfunciones del suelo pélvico,
pero desgraciadamente no sé si en algún momento desaparecerá porque es un instrumento que nos ayuda bastante y cuando está bien indicado, los riesgos obviamente son menores y nos ayuda bastante en los partos complicados, ¿vale? Y luego, en cuanto a la episiotomía, pues lo que he dicho antes, que no parece influir del todo en prevenir o aumentar la disfunción del suelo pélvico, pero sí que la episiotomía media, que era como se hacía antes, aumenta el riesgo del esfínter anal y de incontinencia anal. Y luego, en cuanto a la episiotomía, el parto instrumentado no quiere decir que todo parto que vaya con un force o todo parto que vaya con una ventosa o con una espátula vaya a llevar una episiotomía. Probablemente la lleve, pero no significa que sí o sí en cada parte instrumentado tengamos que hacer sí o sí una episiotomía. Lo que he dicho. Siempre, por supuesto, informar a la paciente de lo que está pasando, que no tardamos nada y la paciente al final la satisfacción de simplemente explicárselo en un par de segundos es mucho mayor que cuando ya ha pasado el parto y le ha dicho, pues sí, que te hicimos una episiotomía porque es que no podía. No tardamos nada, ¿vale? Luego, en cuanto a limitar la paridad, lo que he dicho, obviamente el parto y el embarazo es el mayor factor de riesgo para las disfunciones, pero las disfunciones del suelo pélvico obviamente no deben influir en la decisión de ampliar o no la familia, ¿vale? Las pacientes deben ser aconsejadas en los riesgos y prevención que pueden hacer y al final la decisión tiene que ser de ellas, ¿vale? Y por último, perdón, uy, una de las cosas que a mí me parece más importante, e insisto muchísimo, muchísimo, muchísimo en las consultas, es que las pacientes que vienen con un IMC normal no aumenten una cantidad de peso excesiva en el embarazo, ¿vale? Porque eso, además del aumento de peso en las disfunciones del suelo pélvico, influye pues en mayor peso del bebé, partos más complicados, por lo general, ¿vale? No quiere decir que todas las mujeres que aumenten 20 kilos vayan a tener un parto complicado o una cesárea, pero sí que un aumento de un peso bastante mayor de lo recomendado influye bastante en los resultados del parto o de una posible cesárea e instrumentación, ¿vale? Y de carro, por supuesto. Bueno, he dejado aquí la tabla recomendada un poco de la ganancia ponderal que debe tener una paciente durante el embarazo, ¿vale? Que una paciente con un IMC normal no debe aumentar más de 16 kilos, ¿vale? Una paciente con sobrepeso pues deberá de incrementar el peso un poco menos y una paciente que sea obesa pues bastante más limitado la ganancia ponderal total, ¿vale? Así que, sobre todo para mantener un IMC correcto, dieta saludable, ejercicio y mantenerse activa durante el embarazo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya quedado más o menos claro. Si tenéis alguna pregunta podéis hacérmela ahora que abrimos los micrófonos. Y, y igualmente luego dejaré mi email para que si tenéis alguna duda o surgen, podáis preguntármela por ahí. ¿Vale? A ver, vuelvo a la otra página. A ver, voy a meterme en el chat. Mm, Vale, no sé si me... alguien tiene la mano levantada. No sé si le podéis dar paso porque tenga alguna duda o abrir el micrófono. Permitir micrófono. Si me podéis dejar la pregunta por el chat, os contesto por ahí. Pero si no tenéis ninguna, bueno. Nada, igualmente, si tenéis alguna, podéis escribirme a mi mail, que os lo dejo aquí en la presentación, como se quedará grabada, pues me comentáis.
Y nada, solamente deciros que os invito a todos a que os matriculéis en el máster porque me parece un máster súper completo para todos los profesionales de la salud. Nosotros, fisio, muy completo en todo el manejo de la mujer en todas las etapas de la vida, muy, muy completa la formación de cómo prevenir durante el embarazo y sobre todo las valoraciones a posteriori después de un parto, después de una cesárea, después de un embarazo. Y la verdad que os lo recomiendo a todos los que nos estáis escuchando. Y muchas gracias a mí por dejarme formar parte de este máster y poder aportar mi granito de arena en el tema de la ginecología de obstetricia y del embarazo del parto, que es un momento precioso de la vida que me encanta y por eso me dedico a esto. Y nada, muchas gracias.